pérdida de la capital. Pérdida de capital. Si se hubiera perdido capital de una sociedad, este deberá ser reintegrado o reducido cuando menos en el monto de las pérdidas, antes de hacerse la repartición o distribución de las utilidades. Ojo, todas las sociedades se manejan a través de años fiscales, dígase, del 1 de enero al 31 de diciembre o del 1 de julio al 30 de junio. Ya no sé si en la SAT alguien que trabaja ahí me podrá corregir, pero yo me recuerdo que así era. Hay dos tipos de años fiscales, el que inicia o que inició operaciones en julio y el que inicia en enero. Entonces el año se va a computar de julio a junio y de enero a diciembre. Si dentro de ese año fiscal o año contable la sociedad pierde capital y se generan actividades que podrían representar una ganancia para los socios, lo que deben de hacer primero es tomar lo que se perdió para equilibrar el capital social y contable de la sociedad. Y si alcanza para repartir ganancias, pueden repartir. Si no, no. Sin embargo, el miércoles vamos a empezar a ver ya los capitales, vamos a ver las clases de capitales que hay y hay una reserva de capital. Y la ley establece que se debe de dar esta reserva de capital que no puede ser menor del 15% de la ganancia que se haya realizado durante el año fiscal. Eso sí o sí debe de acreditarse al capital social de la sociedad para que su capital crezca y tenga mucha más facilidad de poder negociar a través de su capital contable. El capital social, ojo, es el que está resguardado para la sociedad, mientras que el capital contable es el debe, haber y total que día a día la sociedad utiliza para su actividad comercial, ¿ya? Por ejemplo, mi capital social es de 1,000,000 de quetzales, pero el capital contable mensual es de 200,000. Entonces, durante el mes yo juego con esos 200,000, puedo incrementarlo, puedo reducirlo, pero nunca toco mi capital social, porque es como que yo estoy constituyendo mi sociedad. ¿Me voy a entender con ello? Leslie. Una pregunta, ¿el capital social es, por así decirlo, con el que inicia operaciones la sociedad o es con lo que va ganando? No, es con lo que se crea la sociedad. Gracias. Muy bien. Pacto leonino y preferencias. Ninguno de los socios en ninguna clase de sociedad puede pactar que se va a asociar y que no va a recibir ganancias. Ese es el pacto leonino, ¿sí? Ustedes se recuerdan que hay unos contratos en derecho civil que se llaman contratos de adhesión. ¿Alguien se recuerda esos contratos? Sí. Deme un ejemplo de un contrato de adhesión. ¿Podrán ser los de tarjeta de crédito? Porque Ese uno es solo... mercantil. Ah, perdón. Oye, voy a tratar de recordarme uno. Educativos, ¿verdad? Cuando uno firma el contrato en un centro de un colegio. Muy bien, es un servicio. Los contratos de adhesión en derecho civil son aquellos englobados a los servicios, ¿sí? Por ejemplo, servicio de luz. ¿Alguno de ustedes llegó en algún momento con la empresa eléctrica y le dijo, mire, yo quiero que me cobre 100 quetzales de luz, pero voy a tener las 65 bombillas de luz todo el día encendidas en mi casa, las 6 televisiones, la lavadora, la secadora, la licuadora, la refri, ¿sí? Y ¿cómo se llama lo que usan los bebés para dormir? ¿Mecedor qué? Móvil. El móvil. Y el móvil de bebé que tiene luces LED porque quiere ser influencer, encendido. Y yo solo quiero pagar 100 quetzales al mes. ¿Ustedes llegan a hacer eso? No. Ustedes van a la empresa eléctrica y dicen, mira, aquí está mi escritura o mi contrato de arrendamiento, quiero que me pongan mi luz,
y me voy a adherir a las condiciones con las cuales ustedes prestan el servicio de luz. Ese es un contrato de adhesión civil. Otro contrato de adhesión es el agua. Han visto que hay una cuota única en algunas colonias donde sí hay agua por el importe de agua. Por ejemplo, 200 quetzales y ustedes tienen agua todo el día, ¿sí? Salvo que sea una colonia de Neto Brand porque él corta el agua y vende sus pipas. Así dice chisme o realidad. Yo eso lo vi en un TikTok ayer. Entonces, ¿qué pasa con ello? Que el contrato del servicio de agua también es un contrato de adhesión. Los contratos de adhesión son aquellos en los cuales ustedes no negocian las cláusulas. Sin embargo, se recuerdan que en derecho civil vieron que los contratos no pueden tener cláusulas leoninas, ¿sí? Porque esas cláusulas se consideran que no están puestas, o el famoso pacto leonino, ¿ya? En el cual, por ejemplo, ustedes establecen que ustedes tienen la obligación de pagar y nadie les va a dar un servicio, pero están pagando un servicio que no se está dando. Esa es una cláusula leonina, se tienen por no puestas. Esa es la teoría civil. Aquí en lo mercantil es lo mismo. El pacto leonino es, yo soy socio, yo me quiero, imagínense, yo soy socio, yo me voy a asociar con Dionisio Gutiérrez, dueño de, ¿qué es? De Campero y de Molinos Modernos. CMI. Multiinversiones, ¿sí? Spectrum, etcétera, etcétera. Yo me voy a asociar con él. Yo le voy a dar 100,000 millones de dólares que tengo en mi cuenta, ¿ya? Y a causa de eso, que él use mi capital, yo estoy asociado con él porque yo quiero decir que soy socio de Dionisio Gutiérrez, pero voy a pactar que no quiero nada de ganancias, que todo se lo quede él. ¿Hay lógica en eso? No. ¿Por qué? Porque se irrumpe una de las características del comerciante. ¿Cuál es esa característica, Jeffrey? Generar ingresos, ¿sí? Muy bien. Se irrumpe el interés de lucro. ¿Se recuerdan que vimos que una de las características del derecho mercantil es el interés de lucrar? ¿Ya? Ustedes van a transar, porque es la institución del trans, existe en derecho civil, espero que se las hayan enseñado, ¿ya? La transar o la transacción se ejercita a través de transar, es una institución jurídica. Entonces, ustedes van a transar, ¿para qué? Para generar dinero, para generar lucro, es la finalidad del comerciante, ¿ya? Entonces, el pacto leonino es aquel pacto en el cual uno de los socios, al asociarse en una sociedad mercantil, diga, yo pongo mi nombre, yo pongo mi dinero, yo me asocio, pero no quiero ganancias. Ese pacto se tiene por no puesto, ¿sí? Artículo 34. Son nulas si se tienen por no puestas las cláusulas de la escritura social en que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias, pero puede válidamente convenir en preferencias entre los socios para el pago de sus capitales en caso de liquidación o pago de utilidades y dividendos. ¿Qué es esto convenir preferentemente o en preferencia? Yo soy socio de una sociedad con Giancarlos, con Jeffrey, con Oscar Armando, ¿sí? Pero como la idea fue mía, yo puedo establecer que las utilidades siempre en orden se me van a pagar a mí primero. Después a Giancarlo, después a Jeffrey y después a Oscar Armando. Eso sí es permitido, pero porque eso no está dando una limitación a el objetivo de tener una sociedad mercantil, que es el lucro. ¿Me da a entender hasta acá? Sí, licenciado. Ay, Dios, está lloviendo. Bueno. Continuamos, pues. Después viene 36, 37, reserva legal y capitalización de la reserva legal. Era lo que les hablaba. Es el 5%, yo les dije 15%. Pero igual lo vamos a ver con lo relacionado a los capitales. Hay 3 capitales. Hay capital suscrito, capital pagado y capital autorizado. Esos 3 capitales conforman el capital social de las sociedades, ¿ya? Y es contrario, o sea, y forma parte del capital contable. Ya les dije, uno es social con lo que se constituye, que constituyen los 3 capitales, y el otro es el contable. Vamos a ver, ahí se lee en el artículo 38, el artículo 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, del 53 hasta el 58. Va. Empecemos a ver la sociedad colectiva. Es la primer clase de sociedad que vamos a ver según el artículo 10. La sociedad colectiva es una sociedad tipo personalista. Así pónganlo. Colectiva es igual a un tipo personalista. En la sociedad colectiva existe bajo una razón social. O sea, para todas las sociedades personalistas se van a identificar con una razón social. ¿Se recuerdan que vimos razón y denominación? Y les dije que dependiendo del tipo de cada una de esas, así se identifican. Entonces, la sociedad capitalista es con denominación social, mientras que la personalista es con razón social. ¿Estamos? Muy bien. Y en la cual todos los socios responden de modo solidario, ilimitado y subsidiario. Ese es el grado de responsabilidad de las obligaciones en la sociedad colectiva. Después de responden, hagan una flechita a su código y pongan responsabilidad y pongan 1 subsidiario, 2 ilimitado, 3 solidario. Pónganle números. Limitado, dijo, ¿verdad, Lick? Perdón. ¿Qué manda? Limitado, dijo, ¿verdad? Ahí está en el artículo, léalo. 59. Así como está, se va enumerando, licenciado. Disculpe. Sí. Gracias. Va. Giancarlo, léalo, pe. Voy. Sociedad colectiva. Sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de la obligación de las obligaciones sociales. 60. Limitaciones de las responsabilidades. Las estipulaciones de la escritura social que exima a los socios de la responsabilidad ilimitada y solidaria no producirá efecto alguno con relación a tercero. Hasta ahí, hasta ahí. Ojo, si alguno de los socios establece que no va a ser responsable, solidaria, subsidiaria e ilimitadamente ante el acreedor, cuando habla de terceros es el acreedor, ¿sí? No es válido. ¿Estamos? Todos los socios de la colectiva son solidariamente responsables, ilimitada y subsidiaria. ¿Me voy a entender con eso? Continúe, por favor. Pero los socios pueden convenir entre sí que la responsabilidad de alguno o alguno de ellos se limite a una porción o cuota determinada. Ok. Si son 3 socios y entre ellos uno de los socios, por aceptación de los otros 2 socios, establecen que este uno solo tenga una parte inferior que el resto, no hay ningún problema, esclavo de ellos. Pero ante terceros son solidaria, subsidiaria e ilimitadamente responsables en las obligaciones. ¿Sí? Ok, sí. Va. Continuemos, pues. Razón social. La razón social se forma con el nombre y apellido de uno de los socios o con el apellido de 2 o más de ellos, con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía sociedad colectiva, leyenda que podrá abreviarse CIA SC. Va. Esto nos habla que la razón social se debe de conformar, por ejemplo, Eric Giancarlo, Leticia
CIA, que es colectiva, ¿sí? No se puede usar pollito amarillo, CIA, ¿ya? Porque aquí lo que interesa en la sociedad tipo personalista son las personas, es la fama de las personas. Las personas al crear esta sociedad en aquel momento era, vamos a crear una sociedad en colectiva o colectiva donde vamos a estar los hermanos Gutiérrez y Castillo. Castillo, dueño de cervecería, y Gutiérrez, dueño de pollo campero. ¿Ustedes hubieran negociado con ellos? Claro. Sí. ¿Por qué? Porque la fama de ellos sabían que eran personas que podían con las obligaciones contraídas. Por eso no se les da una denominación social amplia, sino que la ley establece, es con los nombres y apellidos, porque es una sociedad tipo personalista, donde interesa la fama de las personas que la constituyen. Continúe, porfa. Artículo 62, nombre de la razón social. La persona que no siendo socio permita que figure ese nombre en la razón social queda sujeta a las mismas obligaciones y responsabilidades de los socios. Sin embargo, si el nombre completo o el apellido de un socio que se hubiera separado de la sociedad hubiera de mantenerse en la razón social por haberlo convenido con los demás socios o haberlo autorizado sus herederos, deberá agregar a la razón social la palabra sucesores, que podrá abreviarse SUX. Va. Primer regla. Si yo formé una sociedad colectiva y ya no estoy en ella, debo de solicitar que en el nombre se modifique, se haga una modificación a la escritura constitutiva para que me desliguen de, como tal, mi sociedad. Pero si yo quiero, porque la sociedad ya tiene un nombre famoso, mercantil, por los socios que éramos, y yo no quiero seguir teniendo la responsabilidad limitada, solidaria y subsidiaria, voy a solicitar que al finalizar de la CIA se ponga SUX por sucesores. ¿Está claro eso? Sí. Si ustedes permiten que su nombre continúe en una sociedad en la cual ya no forman parte, son responsables solidaria, subsidiaria e ilimitadamente de las obligaciones. ¿Por qué? Porque en las sociedades tipo personalistas lo que interesa es la fama de las personas que constituyen la sociedad. ¿Estamos? Vamos, 63. Administración de la falta de pacto. En defecto de pacto que señale a uno o algunos de los socios como administrador, lo serán todos. Muy bien. Si son 3 socios, los 3 socios pueden llegar a ser administradores, sí. Sin embargo, el artículo siguiente me establece el órgano de vigilancia, que es el órgano de fiscalización. Y en síntesis, usted no puede ser juez y parte, me dice. Si son 3 socios, uno de los 3 no puede ser administrador, va a poder ser el fiscalizador. Lea el otro artículo, por favor. Vigilancia. Los socios no administradores podrán nombrar un delegado para que a su costa vigile los actos de los administradores. Ahí está. Podrían solicitar a alguien extraño de la sociedad que fiscalice, lo pueden hacer. Y los otros 3 siguen siendo... Y ellos 3 siguen siendo socios. Así es. Okay. ¿Qué pasó, Robin? Buenas noches, licenciado. Con referente a esa tercera persona, ¿podría ser un asesor o no? Sí. Puede ser alguien externo que vigile. Ok, gracias. Aunque les digo, en lógica, si son 3 socios y van a poner a alguien externo de lo que hagan los 3 socios, o sea, al final de cuentas solo es para que todos tengan un informe y lo que hace cada quien en su parte, pero sí permite que sea un independiente. Artículo 65. Resolución de la Junta General. Las resoluciones que por ley o por disposición. Cuando estén todos los socios de la sociedad tipo personalista convocados a celebrar una reunión, se les convoca Junta General de Socios, mientras que en las capitalistas es a una Asamblea General de Socios. Esa es la diferencia. En las sociedades tipo personalísimas hay juntas generales de socios o juntas totalitarias cuando no hay convocatoria. ¿Qué manda? ¿Y por qué estas no se inscriben en el registro mercantil? ¿Solo las asambleas?
¿Cuál? Las juntas. Las juntas, sí. Porque estas se da a través de un notario que levanta Acta. como secretario acta. Sí, Ah, ok, muy bien. démosle bien. Resolución de la Junta General. Las resoluciones que por ley o por disposición de la escritura social corresponden a los socios serán todas en Junta General convocada por los administradores o por cualquiera de los socios. La convocatoria podrá hacerse por simple citación personal escrita, hecha por lo menos con 48 horas de anticipación a la Junta. La convocatoria deberá expresar con la debida claridad los asuntos sobre los que se haya de deliberar. Va. Junta totalitaria. ¿Qué es la junta totalitaria? No es más que la reunión de todos los socios sin convocatoria previa y en la cual aprueben por unanimidad todos los socios en celebrar la agenda propuesta por uno de ellos. ¿Sí? Ok, sí. Ahora, si uno de los socios no está de acuerdo en la agenda, no se puede conformar la junta totalitaria de socios. En las sociedades tipo capitalistas, ¿ya? Vamos a ver que existen asambleas totalitarias y es lo mismo, es cuando están todos los socios reunidos sin previa convocatoria y por unanimidad se aprueba la agenda. Representación de los socios. Salvo dispuesto en contrario de la escritura social, nuevamente, la ley que rige la sociedad mercantil, todo socio podrá hacerse representar en la Junta General por medio de una persona. La representación deberá conferirse por mandato o carta poder. Aquí nuevamente nos limita al gestor de negocios. Nos establece, únicamente pueden representar quien tenga la representación legal del socio o a través de una carta poder extendida por el socio que no va a asistir. ¿Cómo se obtiene la representación legal de una persona? Madeline Arlet. Sí, licenciado, buenas noches. ¿Por mandato o por carta poder? Mandato, únicamente. Perdón. Va. ¿Vieron todos los elementos que sacamos de estos artículos? El tipo de sociedad, la responsabilidad, cómo se nomina, el órgano de administración, el órgano de fiscalización, el órgano soberano, ¿sí? La convocatoria, la junta totalitaria. ¿Sí? Sí. Lo que hicimos hoy lo van a hacer con el restante de las 5 clases de sociedades. ¿Ya? Esa es su tarea. Y así se las voy a explicar el día miércoles, para que le pongan un poquito de empeño. Y se recuerdan, consigan las escrituras constitutivas. ¿Qué manda Ingrid? Sí, licenciado, disculpe, ¿podría repetir cuáles son las características que necesita de cada una de las sociedades? ¿El tipo de sociedad? Sí. Responsabilidad. ¿Cómo se nomina la sociedad? ¿O cómo se conforma el nombre de la sociedad? El órgano de administración, el órgano de fiscalización, el órgano soberano, la junta o asamblea totalitaria. Muy bien. Eso. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Dudas? Solo ahorita en lo último que dijo, que si era junta o asamblea totalitaria, ese no es el órgano soberano. No sé. Asamblea es En capitalistas. Sí, y junta en personalistas. Sí. Ok, gracias. Y mañana les subo su tarea. Oye, su trabajo. Estuvieron así. De que les diera los puntos, pero no quieren ustedes, ya me di cuenta. Tengan cuidado que el otro semestre ya vamos de regreso a la U. ¿Será que ya es oficial, Nick? El problema es de que qué van a hacer porque no sé cómo van a salir. No sabemos mucho, licenciado.
Sí. Pónganle un poquito de atención ahorita, crean. Ya. Bueno, pasen feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Disculpe, buenas noches. Gracias, ¿Qué pasa? Licenciado. Licenciado. La tarea va a pedir Buenas noches. Dígame. Lisbeth. Licenciado, buenas noches. Alex, tu micrófono. A ver, Raquel. disculpe. Primero, espérame. Primero Raquel, después Lisbeth y después usted. ¿Qué pasó? Cuénteme. Buenas noches, licenciado. Fíjese que lo quería molestar sobre la tarea. Yo desde el 6 de septiembre le escribí en privado de Classroom. No sé si lo vio, pero quité mis tareas de entregadas porque, o sea, fue porque no pude estar en esa clase, pero tengo mis recetas de que tenía dengue y me iba a ir con Diosito. ¿Pero qué tarea? Quería saber sobre la tarea, bueno, la tarea que para los puntos por el parcial. Sorry, but not sorry. Fui muy claro usted. Y hasta hoy. No, es que la clase pasada también intenté hablarle, pero no me dejó, me cerró la sesión. No, pero ya Y los le escribí. lineamientos ya están. Kaylee, ya están, lo siento. Lisbeth. Buenas noches, licenciado. Solo una pregunta. Comenta órgano de soberanía y órgano administrativo. Cuando usted se refiere a órgano de fiscalización, no sé si estoy mal, se refiere a órgano de vigilancia. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Alex. Sí, Lick, buenas noches. En la tarea que va a explicar estos puntos que acaba de decir ahorita. Primero háganla y si veo que los hacen, sí, porque así como hoy, nadie tenía idea de lo que estaba hablando. No hay interés. Bueno, gracias. Bueno, por eso es la tarea, para que le agarren interés. Vemos. Licenciado, perdone,